La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la santidad no es una opción, es sí o sí. No cabe duda que este mundo se encamina a pasos agigantados a una debacle con consecuencias catastróficas. Tristemente estamos viendo la inconsciencia del ser humano destruyéndose a sí mismo. Y porque escrito está, esta tierra, aunque será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, gime, sufre por la profunda decadencia principalmente moral de las personas que se dirigen al tiempo de opresión de la Edad Media, cuando habrá persecución para los cristianos y donde el mundo estará bajo el control totalitario liderado por un ser diabólico. Porque lo que se ve es que la humanidad va derechito al oscurantismo, y no solo por la decadencia social y vida inmoral que no esconden, sino principalmente porque abarca todo lo que tiene que ver con la fe y el rechazo a la ley de Dios, que da como resultado una abierta confrontación entre el bien y el mal. En el mundo hay no solo colapso espiritual, también hay deterioro económico, político, social, y no se diga moral, por la descarada e ilimitada desobediencia a los principios de Dios. Los moradores de la tierra, es decir, los hombres sin Dios, están ligados a la apostasía y lo manifiestan en su conducta alejada totalmente de las directrices divinas, violentando flagrantemente los principios bíblicos. En estas circunstancias, los cristianos debemos de tener confianza en la palabra de Dios que nos alienta a permanecer apartados del mundo. Primera de Pedro 1, 14 al 16 enseña: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santos. Antes en nuestra ignorancia pues hacíamos muchas cosas, pero ahora que hemos leído la Biblia, vemos que de principio a fin Dios hace hincapié en su santidad. Y vemos que cuando hay pecado delante de Él, no lo consiente, lo destruye. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar hacer. Porque la santidad no es una opción, es sí o sí. Por ello debemos de ser obedientes a la palabra, dejando de imitar lo que hace el mundo. Debemos de vivir apartados porque Dios es santo. Y ser santo significa separarnos de la sociedad que está lejos de Dios. Ser santo es vivir de manera distinta a como viven los impíos en el mundo, porque la esencia de la santidad es imitar el carácter de Cristo siendo más como Él y viviendo bajo la guía del Espíritu Santo, haciendo a un lado que todo aquello que nos impide vivir a su imagen. Porque contrario a lo que muchos creen, la santidad no significa aburrimiento. Santidad significa ser puro, limpio, reflejar el esplendor de nuestro Padre y manifestarlo con una vida pegada a sus principios, aunque vivamos rodeados de basura. Eso es la santidad. Esa es la esencia moral de un Dios que es 3 veces santo. Los cristianos nacidos de nuevo ya no vivimos para hacer en nuestra vida lo que agrada a los hombres, sino lo que agrada a Dios. Esta es la verdadera santidad. Una vida opuesta al mundo impío que aborrece a Dios. Una vida mostrando las virtudes de nuestro Salvador. Porque la santidad no es una opción, es sí o sí. Nuestra santidad se muestra cuando tenemos buenos pensamientos, actitudes y principios como la evidencia más profunda de lo que hay en nuestro corazón y que solo Dios puede ver, porque se trata de nuestra esencia. Por ello es importante ser santos, porque lo que tenemos dentro afecta nuestro comportamiento.
Y es lo que da credibilidad al testimonio que manifiesta quiénes somos realmente en Cristo. Porque de nada sirve que proclamemos un Salvador que cambia vidas si las nuestras no parecen ser diferentes a las del mundo. Eso no hará cambiar a nadie. Lo que sí lo puede cambiar es que tengamos una conducta diferente, una conducta verdaderamente santa. Ser personas que no vivimos bajo el engaño de este mundo que ofrece falsos placeres, porque conocemos la verdad. Conocemos que un mundo de pecado solo produce vergüenza y lleva a la muerte, porque la santidad no es una opción, es sí o sí. Mateo 5, 14 y 16 dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el 16, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Miren, cuando otros nos ven, ¿pueden ver que tenemos un corazón humilde, compasivo, bondadoso y generoso como el de Jesús? ¿O ven soberbia, egoísmo y arrogancia? Porque Jesús fue humilde, bondadoso, compasivo y generoso. Juan 18, 22 y 23 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, ahí es cuando llevaron a Jesús ante Anás. Dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús también habló sobre la verdad. De hecho, Él es la verdad. También perdonó a quienes le hicieron daño. Pero no olvidemos que como Él es el verdadero modelo de santidad y justicia, también fue justo y confrontó valientemente a los hipócritas. Y contrario a lo que muchos enseñan, no puso la otra mejilla, sino más bien exigió justicia. ¿O no es esto lo que enseña el texto? Por ello nosotros que vivimos rodeados de comportamientos abiertamente inmorales, no debemos normalizarlos y acostumbrarlos a verlos como si no pasara nada, solo porque muchos lo hacen. Porque eso no es garantía de que esté bien. Al contrario, y aunque nos critiquen o nos digan qué tanto es tantito, tenemos que verlos como una agresión y un insulto al Dios que nos llamó. Nosotros somos hijos de Dios. Y no vamos a bajar nuestros estándares para que el mundo nos acepte. Dios nos ha llamado a ser santos, a ser diferentes. Nosotros, los cristianos, hemos sido separados del mundo y apartados para Dios. Y lo acabamos de leer. Nosotros estamos llamados a ser luz en el mundo. Porque la santidad no es una opción, es sí o sí. Y Pablo, por tanto, nos llama diciendo en 2 Timoteo 1, del 8 al 10, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El pasaje no hace referencia a lo que suframos por andar fuera de la voluntad de Dios, sino a las aflicciones que se pasan por el Evangelio. La vida cristiana no es fácil. Tampoco es cómoda o suave como la brisa. No pensemos que porque nuestro Padre Celestial es bondadoso nos permite todo. Nos hace la vida más ligera. Nos quita todos los obstáculos del camino y no permite que nos pase nada que nos haga sufrir. No, ¿qué va? Creer o pensar eso es un error. Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Nosotros estamos de paso en esta tierra.
Pero tampoco es extraño. Estamos leyendo lo que el mismo Señor Jesús nos dice, que seremos aborrecidos, que al mundo no le agradará a los cristianos. Por ello, dar testimonio de nuestra fe cristiana con nuestra vida no es fácil. Es cierto que no pasaremos la gran tribulación como tal, pero sí vamos a tener tribulaciones por causa del Evangelio, porque claro, vamos a tener dificultades para hablar con libertad o para congregarnos y manifestar abiertamente nuestra fe. O no me digan ustedes que es más permitido que hablemos de Dios y a los que andan, los de la banderita y todos esos que andan ahí con unas ideologías medias raras, les cierran los micrófonos, ¿verdad que no? A ellos se los abren más que a nosotros. Entonces, eso es, de alguna manera, eso es persecución y es falta de libertad para manifestar abiertamente nuestra fe. Pero la Biblia enseña que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si somos valientes usando el valor que Dios nos da, no debemos de avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor. Porque la santidad no es una opción, es sí o sí. Romanos 6, 19 al 23 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿cuál fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol nos dice que si antes servíamos al enemigo de Dios y de nuestras almas con nuestros cuerpos, ya no lo debemos de hacer, porque hemos cambiado de facción. Somos hijos de Dios en rebeldía contra el mundo. Ahora militamos en el ejército de Dios. Pablo menciona una característica arraigada en la naturaleza humana, refiriéndose a la iniquidad que conduce al ser humano a la inmundicia. Y la inmundicia es contraria a la justicia que lleva a la santidad. Esa señal representa el poder de nuestro comportamiento y la manera en cómo nos movemos en la dirección en la que estamos apuntando. Pablo sabía que el tiempo que permaneciéramos apartados de la santidad determinaría lo que nos tomaría regresar a ella. Y eso es muy peligroso, porque nada nos garantiza que tendremos la oportunidad para retomar el buen camino. O sea, entre más tiempo estemos apartados de Dios, entre más tiempo le demos la espalda, más difícil se nos va a hacer volver a Él. Y no sabemos si vamos a tener oportunidad o no. Y la santidad no es una opción, es sí o sí. Pero además, porque para salir victoriosos del pecado, debemos de pensar correctamente sobre las consecuencias que trae quebrantar la ley de Dios, que por supuesto no es nada divertido. Y dice el pasaje que la paga del pecado es muerte. Pero el fruto de la justicia y la santidad es vida eterna en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando somos tentados, debemos de confiar en lo que enseña la palabra de Dios y no en nuestros sentimientos. Y si servimos a Dios, Él nos lo da todo, incluida nuestra vida, nuestra familia y todo lo que llamamos nuestro. Pero no solo eso, también nos da paz mental y crecimiento espiritual. Y ese es el mejor paquete de beneficios que nos podamos imaginar. Por eso la santidad no es una opción, es sí o sí. Así que la santidad es apartarse del mundo y ser obedientes a Dios, quien nos libera del pecado y nos pone en el camino de la justicia. Preguntémonos entonces, si nos hemos adaptado a los costumbres del mundo, o si nos da lo mismo ver, escuchar o hacer cosas impuras. Porque si es así, definitivamente hemos hecho a un lado los principios establecidos por Dios en su palabra y hemos olvidado que la consecuencia del pecado es la muerte, y la muerte es vivir eternamente separados de Dios. Por eso la santidad no es una opción,
Es sí o sí, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y para ello es necesario vivir de acuerdo a los principios divinos establecidos en su palabra. Como les he dicho, no olviden que estamos aprendiendo cristianismo práctico. Termina el estudio, empieza el servicio. Cuidémonos de nuestra santidad, no haciendo lo que el mundo hace. Si les edificó, regalen un like y compartan para que más personas escuchen. Aprovecho para agradecer a quienes se están agregando cada día a nuestro canal. Les envío un abrazo de corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén